Aguas familia que nos quieren vender espejitos con eso del nearshoring, pero la realidad es que a Veracruz se le aguó la fiesta. Mientras en el norte se bañan a dólares, aquí la Sedecop de Pérez Astorga nomás se queda milando como chinito. Y agárrate, porque en el chisme de las notarías la cosa se puso color de hormiga. Tuvieron que traer a un notario con la fuerza pública hasta Jalapa. Dicen que Rocío Nale ya trae la lupa para sacar los trapitos al sol de un cártel inmobiliario que hacía y deshacía con las escrituras. Pero la indignación total llega con el pirata Fuente, que salió más largo que la cuaresma y se volvió un pirata tragadinero. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Inversión fantasma en Veracruz. Sí, en Veracruz se habla mucho de oportunidades históricas, pero los números dicen otra cosa. Mientras el país presume el boom del nearshoring, aquí seguimos viendo pasar los trenes y no precisamente cargados de inversiones. Y la pregunta es directa. ¿Dónde está la estrategia de la Sedecop que encabeza Ernesto Pérez Astorga? Porque una cosa es anunciar potencial y otra muy distinta es concretar resultados. El análisis de Integralia no deja espacio a interpretaciones cómodas. Entre 2023 y 2025, Veracruz acumuló de inversión pública 2.300 millones de dólares. Suena fuerte hasta que lo comparas. Nuevo León, Sonora y Querétaro captaron decenas de miles de millones en el mismo periodo. Pero lo más delicado no son los anuncios, son las inauguraciones reales. Veracruz, 396 millones de dólares concretados. Querétaro, más de 4,000 millones. Nuevo León, 3,000 millones. Ahí es donde la brecha se vuelve escandalosa. El problema no es solo Veracruz, es el sur completo. Al cierre de septiembre del 2025, la región sur presentó contracción en su actividad industrial. Mientras otras zonas crecían, aunque fuera poquito, aquí retrocedimos. Y en empleo manufacturero, aunque la caída fue menor que en el norte, los salarios reales apenas subieron 3.3%. Es el incremento más bajo del país. Eso no es competitividad, eso es sobrevivencia. El nearshoring no es automático, las empresas no llegan por discurso, llegan por certeza. Infraestructura lista, energía garantizada, agua suficiente, logística funcional y ahí empiezan las preguntas incómodas para la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Existe un plan industrial de largo plazo? ¿Hay coordinación real con CFE y con Agua? ¿Se están desarrollando parques industriales competitivos o solo se habla de ellos? Porque si no hay planeación estructural, el sur seguirá viendo cómo el norte capitaliza la relocalización. Integralia señala algo clave y es el estrés hídrico. Sin agua no hay industria y a eso súmale limitaciones eléctricas y brechas en infraestructura territorial. Bueno, el inversionista global no apuesta donde hay incertidumbre en servicios básicos. Y aquí no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de condiciones técnicas. El documento advierte algo fuerte y es que si no hay política pública de largo alcance, el nearshoring podría profundizar desigualdades regionales. Traducción sencilla, el norte se seguirá industrializando y el sur seguirá esperando. Y eso, para un estado con puerto, energía, ubicación estratégica y potencial logístico como Veracruz, es una oportunidad desperdiciada. El nearshoring no va a esperar a que Veracruz se organice. La relocalización ya está ocurriendo, pero no aquí, al ritmo que se prometió. La discusión no es si hay talento o potencial. La discusión es si hay dirección clara. Y ahí es donde la Secretaría de Desarrollo Económico tiene que responder con algo más que optimismo, porque los números ya están sobre la mesa. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política.
Noticias locales. Nale va por notarías. En Veracruz volvió a escucharse una frase que no es común en conferencias. Hubo que traerlo con fuerza pública. Hay una persona que se le requirió y la verdad tuvimos que llegar con la fuerza pública y traerla a Jalapa. Notario, sí se tuvo que traer. De fuerita, dejemos a la secretario, cerquita. en el mismo sentido. No fue un delincuente de la calle, fue un notario. Y eso, aquí, pesa distinto. La confirmación vino desde el propio gobierno estatal. Un notario fue requerido y trasladado a Jalapa en medio de una investigación que ya no se esconde. Un cártel inmobiliario que opera desde dentro del sistema. Y la pregunta no es si existe, es desde cuándo se toleró esta práctica. Y quien lo dijo fue Ricardo Agüed, con tono seco, sin rodeos. No estaba en Jalapa, estaba cerquita y aún así hubo que ir por él. Y eso abre otra lectura. Porque si para presionar a un notario se necesita fuerza pública, el problema no es el papel, es la red. Y cuando se toca a un notario, no se toca a uno solo. Desde el gobierno se habla de despojos, desalojos y escrituras que no cuadran, de propiedades que cambiaron de dueño sin que el dueño se enterara y la instrucción, dicen, vino de Rocío Nale, revisar todas las notarías. Las ganas están, el tema está en la operación, porque revisar todo significa encontrar más de lo que se quiere ver. Y aquí aparece otro dato incómodo. En el registro público hay personas trabajando sin sueldo, como meritorios, moviendo archivos y documentos desde hace años. No es un señalamiento directo, es una explicación estructural, porque cuando el sistema normaliza la informalidad, abre la puerta a que alguien más cobre por lo que el Estado no paga. Y las acciones legales dicen que se coordinan entre la Fiscalía de Veracruz, la Secretaría de Gobierno y el Poder Judicial de Veracruz. Suena bien, pero el reto no es anunciar coordinación, es sostenerlo cuando empiecen a salir los nombres conocidos, porque esto no es nuevo. Era un secreto a voces y los secretos, cuando se rompen, no caen solos. Aquí el mensaje es claro, aunque incomode. No era falta de denuncias, era falta de decisión. Hoy el expediente está abierto, falta ver hasta dónde se atreven a llegar en esta situación que parece muy complicada para las personas involucradas. Noticias locales. El pirata tragadinero. En Veracruz no se cerraron obras, se reabrieron cuentas y lo que brinca es que en lugar de apagar el incendio, le volvieron a echar gasolina al estadio y al nido. Más dinero público para dos proyectos que ya venían señalados, parchados y cuestionados. La intriga no es si se necesitaba terminar, la intriga es ¿por qué siguen costando como si se empezaran de nuevo? Desde Finanzas se reconoce que se metieron más de 200 millones adicionales para concluir lo que quedó mal hecho. Obras heredadas, decisiones arrastradas y facturas que no cierran. Y el caso más ruidoso es el del estadio Luis Pirata Fuente. Ahí el costo ya parece no tener fondo. Cada etapa suma, pero no corrige. Y el otro expediente incómodo es el Nido de Halcón. Arrancó con una proyección y terminó con otra muy distinta, mucho más cara y mucho más lenta. La empresa encargada incumplió plazos y dejó anticipos sin justificar. No se habló de daño patrimonial, pero sí de millones flotando sin explicación clara. Y en el estadio, el órgano de fiscalización superior encontró butacas sin vista, módulos de lujo con filtraciones y un monumento restaurado que sigue oxidado. Detalles caros y resultados pobres. Y el problema no parece ser la intención. El tema está en la ejecución y en cómo se normalizó pagar primero y revisar después. Para cubrir estos caprichos se usaron esquemas de deuda y recursos que tenían otro destino. Eso no lo dice la oposición, lo reconoce la propia administración actual y hoy el gobierno hereda el dilema, terminar lo mal hecho o dejar elefantes blancos. Las ganas están, pero la maquinaria sigue costando demasiado.
Así que el ruido no está en el deporte, está en la factura. Y esa, por más remodelaciones, no deja de crecer. Noticias locales. Obra fantasma en Sayula. En Sayula de Alemán, una obra terminada se cayó. Literal, colapsó. Y aún así, en los papeles oficiales ya estaba cobrada y cerrada. El ruido no vino de un escritorio, vino del pueblo. Fueron los vecinos quienes exhibieron que lo reportado por el Orfis no coincide con lo que está de pie, o mejor dicho, con lo que ya se vino abajo. La administración municipal que encabezó Lorena Sánchez Vargas dio por concluida una obra millonaria. En el sistema parece pagada al 100%, pero en la realidad estaba en reforzamiento por colapso. Se trata de un techado en una comunidad pequeña de pocas familias donde una mala cimentación tiró uno de los pilares. No fue un detalle menor, fue una falla estructural. Y lo que hoy se ve no es una obra terminada, son puntales, parches y concreto extra para evitar que todo se venga abajo. La barda se dio, la tierra empujó y la estructura se ladeó. Los pilares tuvieron que rehacerse y los restos del derrumbe siguen ahí, como evidencia muda de que algo no cuadró desde el inicio. La obra fue financiada con recursos federales para infraestructura social, dinero destinado en teoría a mejorar condiciones básicas en comunidades marginadas. Y ahí está otra contradicción. Los vecinos aseguraron que nunca pidieron un domo, pidieron agua, drenaje, luz y les dieron una obra que hoy representa un riesgo. El caso fue documentado por Imagen del Golfo tras el reporte ciudadano. La gente no acepta la obra, no la quiere así, no la va a recibir. Y aquí el problema no parece ser solo técnico, la pregunta es administrativa, porque ¿quién dio por concluido algo que no lo estaba? ¿Quién validó el pago? ¿Quién revisó antes de cerrar el expediente? En Sayula no falló el concreto, falló el sistema que permite que una obra caída aparezca como terminada. Y cuando eso pasa, el engaño no es solo al Orfis, es al pueblo. Noticias locales. Aeródromo clandestino en Veracruz. En Otatitlán no cayó una avioneta, cayeron 6 de golpe, y no en pista oficial, sino en un predio que, según la denuncia, funcionaba como aeródromo discreto entre cañales y carretera. La historia no empieza con un operativo espectacular, sino con algo más incómodo, una llamada anónima, de esas que suelen minimizarse hasta que resultan ciertas. El cateo lo ejecutó la Fiscalía General de la República. Entraron y lo que encontraron no era menor: 5 avionetas operativas, una semidesmantelada y restos de otra más. No era un taller improvisado ni una bodega olvidada. Era un sitio que presuntamente servía para aterrizajes y despegues fuera del radar cotidiano. En la diligencia participaron varias corporaciones federales: Defensa, Marina, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y Apoyo Estatal. Y cuando estamos hablando de ese nivel de despliegue, pues no se monta por curiosidad, se monta cuando el expediente huele a algo más que una falta administrativa. La investigación apunta al uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, dicho en corto, una pista no autorizada operando en una zona donde nadie debería volar, pero volaban. Y aquí el punto no es solo cuántas avionetas había, es cuánto tiempo operaron sin que nadie preguntara qué hacían ahí, quién entraba y quién salía. Otatitlán no es frontera ni capital, pero está en una región donde el silencio suele ser parte del paisaje. Y el problema no parece ser la falta de leyes, el problema es la normalización de espacios que funcionan al margen hasta que alguien se atreve a llamar. Hoy el predio está asegurado y la carpeta abierta, pero mañana vendrán las preguntas incómodas. ¿Para qué se usaban esas avionetas? ¿Quién las operaba? ¿Quién miró hacia otro lado? Porque 6 avionetas no se esconden solas, y cuando aparecen todas juntas es porque el cielo llevaba rato siendo tierra de nadie. Noticias locales. Negocio se volvió bomba en Córdoba. Sí, en Córdoba, Veracruz, la madrugada no terminó en silencio. Un incendio dentro de una vulcanizadora encendió la alarma en la zona de las altas montañas y dejó, al menos, a una persona con quemaduras graves.
no fue por un conato menor, las llamas se veían a varias cuadras y el riesgo era real. Este hecho importa porque ocurría en una zona urbana, con escuelas y viviendas alrededor, y porque vuelve a poner sobre la mesa lo vulnerable que puede ser una ciudad cuando el negocio con material altamente inflamable se sale de control. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó poco después de las 5:30 de la mañana. Fueron transeúntes quienes alertaron a los servicios de emergencia al notar las llamaradas saliendo del establecimiento. La vulcanizadora se ubica sobre la avenida 11 entre calles 24 y 26 a un costado del Esbau. El tipo de material almacenado aceleró la propagación del fuego, lo que obligó a una movilización inmediata para evitar que el incendio alcanzara a predios vecinos. Al lugar arribaron bomberos de Córdoba, Protección Civil Municipal y cuerpos de seguridad. El incendio avanzaba rápido, pero el trabajo fue intenso y por momentos el escenario se complicó. La circulación vehicular obviamente fue cerrada totalmente mientras se realizaban los trabajos de control. La medida buscó evitar riesgos tanto para los automovilistas como para los vecinos del área. Pero minutos después, una vez controlada la emergencia, el paso fue reabierto. Ya será el peritaje de las autoridades el que determine las causas del siniestro y el monto de los daños materiales. Pero lo cierto es que el incidente otra vez dejó claro lo rápido que una emergencia puede escalar en zonas densamente pobladas. Y no es solo un negocio afectado, es una advertencia sobre prevención, supervisión y respuesta. Porque en Córdoba el fuego ya se apagó, pero quedan preguntas abiertas. ¿Qué falló? ¿Qué se pudo evitar? Y si hay otros puntos similares operando sin medidas suficientes. Porque cuando el incendio llega, ya es tarde para revisar protocolos.